y bienvenidos? Gracias por estar aquí de nuevo. Y bueno, pues esta noche vamos a abordar el tema de Joaquín El Chapo Guzmán. Se ha abordado de manera enorme en México, desde luego este tema. Ha sido el tema dominante en los últimos días, este fenómeno que se ha dado desde luego a raíz de la captura de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, con aristas informativas diversas, con un foco de atención muy puesto en la historia que ha protagonizado la actriz mexicana Kate del Castillo y el actor norteamericano Sean Penn, y todo lo que en el camino ha ido ocurriendo y seguirá ocurriendo. Vamos a ver en qué termina esta parte de la historia. Es evidente que eso atrapa pues en buena medida la atención pública y la atención mediática, pero hay que detenernos también en otros muchos ángulos de información sobre el alcance, el significado, la trascendencia que representa una captura de un personaje como este en el marco de la existencia de un cártel que es conocido como el Cártel de Sinaloa, compuesto de muchas cosas, con una presencia, como lo ha dicho nuestro invitado de esta noche, el doctor Edgardo Buscaglia, en decenas de ciudades del mundo. Y bueno, todo lo que representa este consorcio criminal, este cártel criminal con presencia ya internacional, de origen mexicano, pero ya compuesto de muchas cosas. Así que vamos a la mesa también con otros elementos de análisis, de información, en la voz de un experto que es muy reconocido en México y a nivel internacional, que es el doctor Edgardo Buscaglia. Estamos en este momento estableciendo comunicación desde México hasta Turín, en Italia. Estamos haciendo el enlace vía Skype para poder hablar precisamente con el doctor Buscaglia, que es, entre otras cosas, el presidente del Instituto de Acción Ciudadana, investigador de la Universidad de Columbia y bueno, pues un muy reconocido experto en la materia. Muchos televidentes de este programa nos reclaman la presencia del doctor Buscaglia en un contexto de información como este, y bueno, pues finalmente este día tenemos oportunidad de hablar con él para escuchar el análisis desde otras perspectivas a las que en este momento están siendo dominantes en la cobertura informativa de México. Así que le agradezco como siempre al doctor Buscaglia, doctor, que nos tomes la comunicación ahora vía Skype para hablar de esto, de todo lo que signifique esto. Gracias y bienvenido esta noche de México a Turín, Italia, donde te encuentras. Bienvenido en esta ocasión nuevamente. ¿Cómo estás, Carmen? Saludos a la audiencia y espero que este sea un más feliz año. Bueno, feliz año para ti, desde luego. Estamos todavía en tiempo de felicitar a la audiencia y a ti por este arranque de año. Vaya arranque de año este 2016. No te pregunto, te pido tu propio balance del momento en que se captura al Chapo Guzmán y todo lo que ha ido ocurriendo en los días. ¿Qué puede decir esta noche el doctor Buscaglia? Mira, yo te voy a hacer un contraste entre cómo reacciona un sistema judicial de un país con instituciones medianamente funcionales como Italia, Colombia, Brasil, medianamente funcionales. Yo no estoy pidiendo de que sea Nueva Zelanda o Suecia. Normalmente cuando se detiene a un megacapo como Guzmán Loera o el Mayo Zambada hacia futuro, lo que sucede es que de esa detención se derivan cientos de causas penales que van dirigidas a los principales asociados en el directorio de la organización criminal y cientos de causas penales derivadas de la detención del megacapo que van hacia políticos y empresarios. Eso se le llama un maxi proceso. El término se utilizó en Italia en los años 80 cuando de la detención de los capos de la organización criminal mafiosa siciliana surgieron 475 causas penales derivadas, maxi proceso. Lo mismo sucedió en Colombia, ahora estás viendo lo mismo en el caso Petrobras en Brasil. Con sistemas judiciales medianamente funcionales, lo que ocurre es que de la detención de un megacapo como Guzmán Loera surgen cientos de causas penales derivadas para desmantelar a la organización políticamente, económicamente, patrimonialmente y socialmente, porque estas organizaciones criminales utilizan a iglesias, utilizan a sociedad civil. Entonces tenés que desarticular la mayor parte de los tentáculos, como han venido haciendo los italianos con la mafia siciliana, para contenerlos. No vas a lograr que desaparezcan,
todos sus miembros, pero con tener lo más llamativo. Ese maxi proceso en Italia, lamentablemente, se ha dado, pero en México no. Y en México no vemos todavía ningún tipo de atisbo de que se estén impulsando causas penales de esa magnitud. Sin esos maxi procesos es imposible hacerle ni siquiera cosquillas a una red criminal que tú describiste también en la introducción a este programa, como producto de muchos años de conversaciones que tú y yo hemos tenido. Es una organización criminal, la de Sinaloa, que está presente en más de 50 países. El último conteo era 59 países de Europa, África, Latinoamérica, Asia. Tienen socios empresariales en el ámbito legal, tienen políticos en Centroamérica, en Argentina, en México principalmente. En Argentina acaban de detener a 3 prófugos vinculados a la red criminal Sinaloa, que se dedicaban al tráfico de efedrina ilegal. En Colombia, en Brasil, en Chile, en Guatemala, Ecuador, puedo darte toda la lista de países que han sido publicados en la revista Esquire, cuando me entrevistaron hace años, y tú también, obviamente, en donde había 59 países. Me imagino que ahora habrá más. Entonces, no... Bueno, aquí pasó algo con el Skype, escuchando al doctor Buscaglia. En este momento vamos a hacer lo necesario para reanudar la comunicación con el doctor Buscaglia desde México hasta Turín. Pero bueno, ya que se cortó la comunicación y antes de irnos a la pausa, hay que subrayar estas ideas que está lanzando el doctor Buscaglia, importantísimas. ¿Qué es lo que en México deberíamos estar discutiendo? Desde luego, sin quitarle importancia a toda la discusión que tiene en este momento atrapada la atención pública, que tiene que ver con la publicación Rolling Stone, con lo que significa la presencia pública de Kate del Castillo, con lo que podría ser la propia crónica de Sean Penn en esta revista estadounidense. Todo esto que es básicamente lo que se está discutiendo y analizando en México, bueno, desde luego debe también tener espacio y cabida para la opinión pública, análisis de esta naturaleza. El doctor Buscaglia dice, y con toda razón, que un sistema razonablemente funcional en términos judiciales, a raíz de la captura de un capo de las dimensiones del Chapo Guzmán, desataría un maxi proceso, desataría un conjunto de causas penales, centenares, dijo el doctor Buscaglia, cientos de causas penales derivadas de la captura del capo, derivadas de la captura de, en este caso, el Chapo Guzmán. Causas penales derivadas de esto en torno a figuras políticas, empresariales, figuras que hayan permitido y colaborado y estado relacionadas con la estructura criminal. Eso ha dicho el doctor Buscaglia, ha ocurrido en diferentes lugares del mundo con sistemas judiciales más o menos funcionales. ¿Qué está pasando en México? Estamos frente a una atención pública concentrada en una parte de la historia, pero ¿dónde están aquellos ingredientes que han hecho posible la existencia del cártel de Sinaloa y del Chapo Guzmán? Dejamos aquí las ideas principales del doctor Buscaglia, vamos a una pausa, regresamos con él, hemos ya reanudado la comunicación. La detención del criminal más buscado del mundo acredita la coordinación de nuestras instituciones en favor de la seguridad y el Estado de Derecho. Con esta acción, 98 de los 122 delincuentes más peligrosos ya no representan una amenaza para la sociedad y vamos por todos. Por supuesto, y hay que decirlo, aún tenemos desafíos, pero los estamos enfrentando con visión y determinación. ¿Usted cree que sea cierto que usted es el culpable de que haya tanto tráfico? No, eso es falso, porque el día que yo no exista, no va a mermar lo que es nada, el tráfico de drogas.
Bueno, pues aquí está el Chapo Guzmán en este fragmento de la entrevista o del interrogatorio que se hizo de esta manera entre Sean Penn y la revista Rolling Stone y este líder del cártel de Sinaloa. El doctor Buscaglia, y ya está de regreso aquí vía Skype, pues diríamos en México que le ha puesto cascabel al gato o el dedo en la llaga, como usted quiera. Y dejamos aquí abierta la pregunta, precisamente derivado de lo que te escuchamos, doctor, hace un momento. ¿Va a haber o no va a haber en México un maxiproceso? Después lamentablemente, de la número 3 no. del Chapo Guzmán. Lamentablemente no vamos a ver bajo las condiciones institucionales actuales un maxiproceso al estilo italiano, colombiano o brasileiro. No existen instituciones judiciales funcionales en México para lograr eso, y lamentablemente eso significa que la única válvula de escape, y uso ese término con tristeza, ¿no? Única válvula de escape es la extradición. Y la extradición significa que los fiscales federales van a mal intentar hacer justicia en México. Ellos se van a concentrar, y ellas, los fiscales federales norteamericanos, se van a concentrar en los ámbitos de delitos cometidos en jurisdicciones norteamericanas y no van a abarcar al sistema político mexicano. Van a abarcar a algunos empresarios mexicanos o centroamericanos que hacen negocios en Estados Unidos, pero no van a abarcar al ámbito esencial de la organización criminal Sinaloa en su génesis, que es México, y eso es lamentable porque significa ceder soberanía, pero no en un sentido nacionalista, sino en un sentido judicial, institucional. Las víctimas mexicanas no van a ver justicia en la medida que se lo extradite, pero dada la situación de sistema judicial fallido en México, es el mal menor, la extradición. Lamentablemente, y lo digo con mucha tristeza, porque los países que han logrado realmente desmantelar y contener a estas mega organizaciones como son la mafia siciliana, la Camorra, la 'Ndrangheta, han sido organizaciones que han sido contenidas a través de maxi procesos que han abarcado a una gran proporción del sistema político, senadores, diputados, gobernadores y no solo alcaldes, y han abarcado a grandes empresarios. Sin eso no vas a lograr hacerle ni siquiera cosquillas a esta organización. Simplemente lo que has hecho con la detención de este hombre hasta ahora es detener a un miembro del directorio que ya ha sido reemplazado de manera muy ordenada por otro miembro del directorio, que puede ser un hijo, un familiar o un socio de antaño. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa más. Sin este maxi proceso no vamos a ver nada. Además, el secretario Videgaray, que se ha dedicado a parlotear mucho ahora sobre iniciar investigaciones en el ámbito financiero, tiene que ser actualizado en su información. La mayor parte de los patrimonios de este hombre están en los países más desarrollados. La organización Sinaloa coloca sus capitales legales en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en un 70% de los casos, indican las estadísticas promedio. En mi libro que tú conoces, Lavado de Dinero y Corrupción Política, te doy fuentes de datos sobre dónde colocan los dineros estas organizaciones como Sinaloa. En un 70% de los casos terminan yéndose a los países con mayor Estado de Derecho porque protegen su propiedad los grupos criminales, como la proteges tú o yo. Colocan sus capitales en los lugares donde hay más seguridad jurídica. Entonces, lo que tiene que hacer el secretario Videgaray es dedicarse a cooperar internacionalmente con Francia, con Alemania, si realmente quieren desmantelar los capitales de los políticos asociados a Guzmán Loera, y identificar los castillos que se han estado comprando en Francia a través de políticos mexicanos, en Alemania, en Italia y en diferentes países europeos, en Estados Unidos y en Canadá. Y ya con eso vas a lograr desmantelar patrimonialmente una buena parte de su patrimonio. Además, mucho de ese patrimonio, indico en este libro, Lavado de Dinero y Corrupción Política, que recién publiqué hace 3 meses, salió publicado, es que termina en el sector no financiero, en el sector patrimonial no financiero, empresas de construcción, bienes raíces, como te decía antes, propiedad inmobiliaria, no financiero, y por lo tanto hay que tratar de cooperar de manera mucho más generalizada y mucho más diversificada.
en identificar estos capitales que nunca están a nombre de familiares de esta gente. Las propiedades más obvias que están a nombre de familiares de esta gente están en México, que inclusive el semanario Río 12, creo que se llama, inclusive mencionó una lista de propiedades ligadas a familiares de Guzmán Loera en México, que están recibiendo subsidios del gobierno federal mexicano. Si querés algo más alevoso y más obsceno, ahí tienes un buen indicador del pacto de impunidad mexicano. Y el semanario Río 12 publicó esas propiedades obvias a nombre de familiares que deberían estar sujetas al menos a una auditoría tributaria para determinar el origen de los capitales. Una auditoría tributaria no requiere de ningún delito, no requiere de ningún justificativo por parte del Estado. Te pueden hacer una auditoría a ti o a cualquier persona cuando el Estado mexicano desee, y ni siquiera vemos eso. Por lo tanto, el pacto de impunidad política en México opera, y opera de manera muy eficiente. Por eso yo he estado diciendo que la delincuencia organizada más organizada de México está en la política, en los políticos. Entonces, tenemos que desmantelar ese aspecto a través de un maxi proceso, y cuando el sistema judicial mexicano comience a funcionar, y el día que lo detengan al Mayo Zambada, por ejemplo, vamos a ver cómo se derivan cientos de causas penales hacia políticos, hacia empresarios, hacia asociados operativos como Mayo Zambada, y ahí vamos a empezar a ver el principio del fin de esta pesadilla. Déjame preguntarte, Edgardo Buscaglia, sobre este punto. A ver, tú dices que no va a ocurrir el maxiproceso con el Chapo Guzmán. Tú afirmas que el actual sistema político y judicial mexicano no da para que ocurra lo que ocurriría o lo que ha ocurrido en otros sistemas judiciales razonablemente funcionales. Entonces te pregunto, ¿qué tiene Italia? ¿Qué tiene Brasil? ¿Qué tiene otros lugares en donde la captura de un capo mayor deriva en estas decenas o centenares de causas penales contra empresarios, contra políticos, contra quienes participan de la estructura criminal, lavando dinero, protegiendo a los capos, etcétera, etcétera? Después de la pausa, dime por qué aquí no, exactamente por qué México, según tu afirmación, no va a vivir el maxi proceso que sería no solo deseable, sino exigible para realmente imaginar siquiera algún grado de desmantelamiento de este cártel de Sinaloa, el más grande y poderoso de México y de una parte de la región. Después de la pausa te escuchamos. Bueno, se nos acaba el tiempo, doctor Buscaglia, agradeciendo tu presencia siempre. Bueno, te dejé un cuestionamiento hace un momento respecto a tu planteamiento de que México no tendrá un maxiproceso como debería ser, un maxiproceso derivado de la captura del Chapo Guzmán, que involucre a decenas o cientos de causas penales asociadas a su propia captura. Tú dices que no, y yo te pregunté, bueno, ¿por qué Brasil sí? ¿Por qué Italia no? ¿Por qué Italia sí? ¿Por qué otros países sí? ¿Y por qué México no? Exactamente, ¿cuál será la respuesta? El pacto de impunidad política nace del autoritarismo engendrado del cual sufre México desde hace décadas. El hecho de que se haya pasado formalmente a elecciones con diferentes partidos, formalmente no quiere decir que existe realmente oposición en México. La oposición en México ha sido comprada. Y para que los fiscales en países como Brasil, Colombia, Italia actúen con libertad, sujetos a Estado de Derecho, tiene que haber una oposición que les da oxígeno político, que no los asedia, que les permite trabajar a estos fiscales, mujeres y hombres, que en México existen, esos fiscales, pero que en México no. En México la oposición, el PRD, el PAN, están viendo de dónde van a sacar dinerito del gobierno de turno. Entonces, no tenés una oposición. México ha sido maldecido por ese autoritarismo engendrado en más de 70 años de partido único, y seguimos viviendo un poco en México las consecuencias, los coletazos de ese autoritarismo a través de un sistema judicial disfuncional que le obedece al poder de turno. A nivel federal parecería que no es tanto así, pero sigue siéndolo. Los jueces federales miran hacia izquierda, hacia su derecha antes de actuar. Y después tenemos el problema de los estados. Los estados simplemente tienen sistemas judiciales feudales, con oralidad o sin oralidad. Yo no sé de qué presume Graco Ramírez y toda esta fauna
cuando hablan de que el sistema judicial funciona mejor. No hay indicadores de ningún tipo en México indicando que el sistema judicial mexicano funcione en lo más mínimo. Esa es una respuesta. En Colombia, en Brasil, en Italia hay oposición que no está asediando a los fiscales y a los jueces para que actúen de una manera u otra. O en Argentina inclusive, donde tú estás viendo que en Argentina se están impulsando causas penales contra vicepresidentes, como el vicepresidente del gobierno anterior, contra ministros. Eso no lo ves todavía en México debido a ese cono de dependencia hacia el autoritarismo que todavía prevalece en la compra de políticos de todos los partidos que le obedecen al gobierno de turno, sea quien sea. Espero que eso responda a la pregunta en parte, por lo menos. En parte, sin duda, y bueno, nos falta tiempo siempre contigo, doctor Buscaglia, pero ya se nos acabó. Déjame cerrar con Kate del Castillo, esta actriz mexicana que se ha convertido en el foco de atención a raíz de su intervención para que se realizara el encuentro con Sean Penn y ella misma con el Chapo Guzmán. Se divulgaron conversaciones intervenidas entre el Chapo Guzmán, Kate del Castillo y su abogado. Ella ha salido con un pequeño mensaje que dice: gracias por su apoyo a quienes la han apoyado. Como era de esperarse, muchos han decidido manipular la información y fabricar historias falsas para distraernos del verdadero tema. Pronto contaré mi versión, Kate del Castillo. Estamos a la espera de que Kate del Castillo cuente su versión, pero déjame tomar este mensaje de la actriz y de esta mujer que se convierte en el foco de atención cuando ella dice: manipular información y fabricar historias falsas para distraernos del verdadero tema. Para cerrar este programa, doctor Buscaglia, con un minuto, ¿cuál sería para ti el verdadero tema? El verdadero tema es atacar el corazón de la delincuencia organizada que ha rodeado y le ha permitido crecer a Guzmán Loera y a sus socios del directorio Sinaloa a los niveles multinacionales que hoy vemos. Son empresas multinacionales dedicadas a colocar su dinero en 22 tipos de delitos, donde drogas es solamente uno de ellos, y el ingreso derivado de drogas hoy ya es menos del 50% del dinero que ellos ganan. La mayor parte de sus capitales va a parar a la economía legal. Así tenemos que atacar sistema político y sistema económico legal en México y en otros países. Yo prefiero tener en un país doctor, a una... se me acabó el tiempo. Ah, qué lástima. Bueno, hablé demasiado. Quedemos... Oye, no, al contrario, te propongo que volvamos a retomar la conversación. Se nos acabó el tiempo, pero no el tema ni tu análisis. No, iba a elogiar a Kate del Castillo y a Sean Penn por una razón obvia, pero por eso yo prefiero tener a esta gente con conciencia social que tener a Perfecto. gente... Hablaremos, doctor, más adelante. Sí.